Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuevamente nos acompaña hoy día nuestra hermana Ana María Lana Soto, administradora del Hogar de Oración Emaús en Quito, con quien vamos a tratar el tema La Iglesia es Santa en su primera parte. Los numerales, segunda parte, numerales desde el 827 al 829. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Ana María, muy buenas tardes. Bienvenida a Un Pueblo que Camina. Buenas tardes, hermano Juanito. Buenas tardes también a todos los oyentes, a todos los que nos ven por los diferentes medios. Es una alegría poder compartir una vez más este pequeño encuentro, confiando este programa a la inspiración del Espíritu Santo, unidos a nuestra iglesia que es santa, y nuevamente un agradecimiento. Muchas gracias. Gracias por ese tiempo y por esa predisposición de apoyarnos. Bien, recuérdenos un poquito quién es Ana María Lanas y qué actividades usted realiza dentro de la iglesia. Bueno, yo soy laica consagrada ya por varios años y al tener este encargo, que es un encargo muy bonito, el poder recibir a personas de diferentes lugares, dentro y fuera del país. En nuestra casa nosotros tenemos la misión de ayudar a las personas a conocer nuestra iglesia, la parte doctrinal, como es el catecismo, que es lo que estamos viendo o se ve a través de este programa, y nosotros tenemos la espiritualidad litúrgica, vivimos la espiritualidad litúrgica, es decir, la misión nuestra también va encaminada a que las personas puedan celebrar mejor nuestra fe, conocer los diferentes signos y símbolos que a través de la iglesia los tenemos, y ahora pues que tenemos ya un Papa nuevo, el Papa León. También se ha hablado mucho en redes sociales de los signos, que es bueno conocer, pero también es importante saber que a través de esos signos y símbolos Dios se comunica con nosotros. Entonces, esto va más allá de una moda o de un gusto. Entonces, nuestra misión es esa también, salir a las parroquias a compartir con los catequistas, enseñarles un poquito de liturgia. Por lo general hacemos una introducción de la liturgia, al ser agentes pastorales también. Dios mediante, confiamos en que ellos puedan crecer, enseñar mejor a los niños, jóvenes y adultos. Hacemos también actualizaciones para comunidades religiosas en lo que se refiere a los documentos de la iglesia sobre liturgia, lo que va saliendo y lo que también tenemos. Todavía estamos un poco atrasados respecto a lo que es Concilio Vaticano II, los documentos, diría todos los documentos, y en la liturgia mucho más.
Entonces, esa es nuestra misión. Tenemos ya también, aparte de nosotras como laicas consagradas, a matrimonios, tenemos solteros también, que son los que se preparan y van a colaborar en las diferentes parroquias de las diócesis, apoyando al sacerdote, apoyando a la comunidad religiosa, de ser el caso, y así pues vamos extendiendo el conocimiento y sobre todo vivir la fe, el saber por qué celebramos los sacramentos, por qué celebramos la palabra de Dios y qué pasa cuando no celebramos, ¿no? Entonces, esa es un poquito la misión, tener estos encuentros a través de seminarios, de talleres. Es muy bonito trabajar la liturgia con los jóvenes. A veces dicen, no, los jóvenes no. Pues curiosamente con los jóvenes sí se puede trabajar, incluso les diría niños. Difícil, pero por ejemplo, una de las cosas que hemos visto es que los niños en la celebración eucarística, indicándoles los momentos, obviamente de acuerdo a su edad, hemos logrado, con ayuda de Dios, del Espíritu Santo, que los niños canten el salmo en la Eucaristía, pero dándose cuenta, ¿no? No es un canto por cantar. Y bueno, es entrar en el misterio propiamente de Dios, de la celebración, y eso nos ha dado un mayor crecimiento en las personas, también una mayor alegría. Cuando salen las personas de los retiros nos dicen, no sabíamos esto, no sabíamos por qué nos parábamos, por qué nos sentábamos. Entonces, todo eso son signos y símbolos, y es un lenguaje que tenemos los humanos para comunicarnos con Dios y entre los hermanos, porque la fe la vivimos también en unidad y en comunidad. Perfecto. Yo tengo unas preguntitas. Bueno, tal vez los que estamos ya involucrados en las cosas de la iglesia lo tenemos claro, pero mucha gente puede preguntar, ¿qué es un laico consagrado? Bueno, a la fuerza me va a tocar explicar. Lo digo así porque, bueno, en la iglesia todos estamos consagrados a Dios a partir del bautismo. Entonces, al decir eso, un sacerdote, claro, está consagrado por el bautismo. Una religiosa también, un obispo. Y ahora yo aparezco acá con esto porque es un poquito el común decir, ¿no? Pero propiamente en la iglesia existe la figura, así como hay sacerdotes o hay religiosas y religiosos. Nosotros vendríamos a ser como vírgenes consagradas. Es el nombre propio. Es decir, nosotros, como para entender, seríamos unas religiosas, pero no usamos hábito, nos vestimos como laico, y eso hace pues que tengamos también acceso y vivencia a ciertos lugares o a ciertos espacios o a ciertos grupos que de pronto tienen una mala información de lo que es un religioso o un sacerdote. Entonces, eso es propiamente, ¿no? Como nos decía el cardenal Vela de alguna manera, como para poder explicar, decía un poco la vida de ustedes, es como en la iglesia tenemos los sacerdotes diocesanos y tenemos los sacerdotes que son religiosos, es decir, de comunidad religiosa, franciscana, dominica, en fin. Entonces, él nos decía, ustedes son más o menos como diocesanas. Entonces, un poquito para entendernos, viene a ser algo así, ¿no? Un poco para poder darnos cuenta. Perfecto. Hay otra cosita también que usted dijo y puede que el común que nos escucha no lo entienda. Dijo que la liturgia, hablaba de la liturgia. ¿Qué cosa es la liturgia? A veces el sacerdote dice, no, esto no puedo hacer porque la liturgia no me lo permite. Bueno, la liturgia no tiene fin. Para nosotros el fin sería cuando ya Dios nos lleve, ¿no? La liturgia quedará y de hecho ha quedado. Entonces, la liturgia
es la manera en la que la iglesia ha ido descubriendo cómo Jesús celebraba. Entonces, para no entrar así en conceptos un poco complicados, la liturgia es la celebración. Se puede entender. Entonces, en la iglesia todos los días celebramos. Celebramos la fiesta de un santo y tenemos santos todos los días. Celebramos un matrimonio, celebramos un bautizo, celebramos incluso la unción a los enfermos. Entonces uno va a decir, ¿cómo si está delicado, se está muriendo y estoy celebrando? Curiosamente celebramos y eso, en eso estamos nosotros, un poquito explicándoles por qué celebramos la unción a los enfermos. Se hace la celebración del sacramento de la reconciliación, o llamado confesión. ¿Es una celebración? Sí, es una celebración. Pues los que nos confesamos regularmente, o hay personas que se han confesado a los 20, 30, 50 años, luego de hacer una buena confesión, salen en paz, salen contentos. Eso es celebrar nuestra fe, celebrar a ese Dios misericordioso. Entonces, en la iglesia todos celebramos y celebramos todos los días. Por eso decimos que la liturgia es esta celebración. También creo que es importante mencionar que la liturgia es el manantial donde nosotros bebemos, nos alimentamos para poder caminar en esta vida. Y también hacer un manantial es la cumbre donde podemos llegar. Entonces nos podemos imaginar que estamos llevando agüita para caminar y subir la montaña, subir esta cumbre. Y una vez que subo la montaña, me voy cansando, necesito el agüita, es decir, ese manantial es el Señor. Y voy alimentándome hasta llegar a la cumbre. Y en la cumbre me voy a encontrar con Jesús, con el Espíritu Santo, con Dios Padre. Es decir, estoy con Dios. Entonces, esta liturgia suscita esto. ¿Para qué sirve esto? Para mi santificación. Yo me santifico a través de estas celebraciones y también glorifico a Dios. Esa es la liturgia. A veces queremos hacer alabanzas y quiero glorificarle a Dios y termino hablando en lenguas sin que sea malo y ya no sé qué más hacer y les llevo flores y lleno la iglesia de flores. Y curiosamente, las celebraciones nos ayudan a descubrir a ese Dios escondido. La liturgia me quita el velo de los ojos y me encuentro con Dios. Entonces, Juanito, cuando un sacerdote dice, no, es que eso no puedo hacer porque la liturgia no me permite. Lo que pasa es que la liturgia cuida a su iglesia, cuida a su pueblo principalmente, para no desviarse de la fe, de la práctica, y de pronto hacemos cosas que son mundanas. Ejemplo, espero que no se me resienta nadie. Poner globos como adorno cuando tenemos primeras comuniones o confirmaciones, pues realmente el globo no es un signo litúrgico. El globo no me dice nada, pero si voy a un cumpleaños en la casa, en el colegio, en la escuela, el globo me va a decir algo, pero en el templo, siendo el templo la casa de Dios, razón por la cual es un lugar santo, sacro, no puedo coger cosas del mundo que no me dicen nada, buscando ser atraído. Entonces, algo que nos enseñó también el cardenal Raúl Vela, me decía, mija, las cosas de Dios no atraen. ¿En qué sentido hablaba él? Pues no nos atraen al sentido humano común. La liturgia nos habla en un plano espiritual. Entonces, a los catequistas hay que despertar esa parte espiritual, ayudar, porque quien lo hace es Dios. A los niños, a los jóvenes, y aquí me atrevo a decir también a las religiosas, a los sacerdotes, que descubran esa parte espiritual, celebrativa, que me ayuda a ser feliz aquí en la tierra, en la vocación que tenga, siendo papá, mamá, la profesión que tenga, y me va a llevar a un encuentro verdadero con Dios. Ya no es la ilusión,
de la música bonita, es que la homilía del padre estuvo fea, cosas que se escuchan, sino vamos al centro. Entonces, la homilía debe llevarme al encuentro con Dios. Los cantos en la misa deben llevarme al encuentro con Dios. El templo debe llevarme al encuentro con Dios. No recordar a un cumpleaños y que estuvo el payasito. Entonces, o un canto que me lleve, qué lindo porque era una canción, pero con música de boleros, de pasillos. Eso está fuera de lo sagrado. Eso déjelo para la casa, para una fiesta fuera, ¿no? Entonces, bueno, de liturgia podemos hablar un montón, y uno de los signos que tenemos en los templos, que ahora lo podemos ver, es el cirio pascual, que como el tema no es la liturgia y el cirio pascual, voy a dejarlo hasta ahí. Perfecto, muchas gracias. Hoy día la iglesia recuerda o celebra la visitación de la bienaventurada Virgen María. Es la fiesta de la visitación de la bienaventurada Virgen María, cuando fue a ver a su prima Isabel, que estaba embarazada de un hijo en su ancianidad, y la saludó. Al encontrarse con alegría las dos futuras madres, el Redentor que venía al mundo santificó a su precursor, que aún estaba en el seno de Isabel. Y al responder María al saludo de Isabel, y exultando de gozo en el Espíritu Santo, glorificó a Dios con el cántico de alabanza del Magníficat. La cita bíblica que se ha escogido para hoy está tomada de la segunda carta de Corintios 4:7. Ese tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea bien que ese poder extraordinario procede de Dios y no de nosotros. El tema que vamos a tratar hoy es la Iglesia es santa, en la segunda parte. ¿Nos ayuda con una breve introducción, por favor? Gracias, Juanito. Bueno, decir iglesia nos tomaría un buen tiempo para meditar, porque todos somos iglesia, somos parte de una iglesia, la iglesia que nos dejó Jesús. Queridos hermanos, el hecho de que hayamos sido bautizados nos hace parte de esa iglesia, somos hijos de Dios y somos piedras vivas, nos enseña la palabra de Dios. Y al ser piedras vivas, tenemos que ser activos, alegres. Eso no quiere decir que no seamos espirituales, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que apoyamos la iglesia, hombres y mujeres que acompañamos al caído, hombres y mujeres que podemos ser generosos. Si un niño necesita, no sé, se me ocurre, no tiene, tal vez sus papitos no tienen para comprar los útiles escolares, pues apoyar, ser generoso, ayudar con eso. Que alguien no tiene zapatitos, apoyemos. Entonces, en la iglesia uno aprende a vivir con Dios, a orar, a acompañar, como ya indiqué. Y también yo creo que es importante en la iglesia apoyar a los sacerdotes, apoyar a los obispos. A veces pensamos que porque es sacerdote sabe todo, porque es obispo sabe todo. Ahora nuestro querido Papa León, ustedes han visto un hombre mucho más sensible, las lágrimas se le han caído fácilmente. Es porque siente el amor de Dios y siente el amor del pueblo de Dios y siente también una responsabilidad grande. Se ha puesto una cruz gigante y ha asumido, la está asumiendo. No será fácil, sufrirá como nosotros sufrimos a diferente nivel, pero eso no quiere decir que no reconozcamos a Dios en todo lo creado. Por ejemplo, si no tenemos las plantitas, no podríamos respirar, no nos dan el oxígeno. Entonces debemos ser agradecidos con la creación de Dios también. Y eso lo reconocemos conociendo la iglesia. Y justo este tema está dentro del credo.
Entonces, seguimos viendo, ¿no? Entonces dice, creo en una iglesia santa, católica, apostólica, romana, que se irá viendo poco a poco. Entonces, ahorita justo estamos en esa parte. Es una iglesia santa, sí, porque está fundada por Jesús. No nos asustemos si alguien nos dice, también ¿no? El catecismo va a profundizar que la iglesia es pecadora, santa y pecadora. Hay una palabra mucho más fuerte en una traducción que no la voy a usar por ahora, pero al ser pecadora se refiere a nuestro pecado. Todos somos pecadores, yo soy pecadora, hemos caído, creo que todos hemos caído en pecados veniales, pecados mortales, pero ahí viene la Iglesia Santa y nos ayuda el Señor, el Espíritu de Dios, con esa misericordia de Dios Padre. Acordémonos del Hijo Pródigo, ¿no? Él sí creo que rompió las tablas de la ley de Dios, el decálogo, no una vez, sino varias. Y a pesar de eso, el Señor lo tomó y a nosotros también pensemos, nos toma, nos ayuda y obviamente Jesús también nos recuerda en la palabra, nos perdona y nos dice, tus pecados han sido perdonados, no peques más. Entonces no tenemos que tener un espíritu o una decisión personal de juzgar, ni a los sacerdotes, ni a los obispos, ni al papa, ni a papá, ni a mamá. Y voy a decir un poco algo fuerte, ni a los delincuentes. El delito que sea, yo sé que hay cosas muy fuertes, hay cosas muy difíciles, muy dolorosas. Están los violadores, están los asesinos, están los que pueden dejar a una persona semipostrada o postrada, tantas cosas. Y no nos olvidemos que el mal existe. Y estas personas han sido tomadas por el mal porque lamentablemente escogieron ese camino. Entonces, aquí la importancia de conocer la iglesia, de enseñar a los niños en casa, para los que son profesores, tal vez no sea la misión, porque la enseñanza de fe es de papá y mamá, pero si en casa tal vez no hay profesores, catequistas que lo tienen esa misión, pero un profesor, de ser posible, pongo esto entre comillas, ayudar a ese niño, ayudar a ese joven, y tal vez incluso en las universidades. Es la misión, es la evangelización, y avanzo un pasito más, ayudar en los trabajos. Cada uno tiene compañeros de trabajo. Tal vez necesita un consejo. Ahí vienen las obras de misericordia espirituales. Las corporales tal vez sí lo hacemos, o de vez en cuando, o en Navidad, que se despierte el espíritu navideño. Pero yo creo que todo el año necesitamos conocer esta iglesia santa, esta iglesia de amor que nos deja Jesús. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Patricio M. y soy un enfermo alcohólico. A la edad de 21 años llegué a mi casa bajo los efectos del alcohol luego de una tarde de bebetoria con mis amigos. Producto de eso, mi hijo, en su inocencia, salió a esconderse. En un accidente, cae en un tanque de agua y muere ahogado en el mismo. Marcó mi vida, sufrí por 20 años producto de ese alcoholismo. Tú no lo hagas, no mates a lo que dices más querer. Amigos, continuamos con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestra invitada de hoy es la hermana Ana María Lana Soto, administradora del hogar de oración Emaús en Quito, con quien estamos tratando el tema La Iglesia es Santa en su segunda parte, numerales desde el 827 al 829.
Nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de Latacunga, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden ver o sintonizar este momento Radio Latacunga, luego se puede dirigir al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga en YouTube. Ahí tenemos más de 220 videos con material del catecismo. El primer numeral para su análisis es el 827, que dice así: mientras que Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado, sino que vino solamente a expiar los pecados del pueblo, la Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión y la renovación. Todos los miembros de la Iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. En todos, la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos. La Iglesia, pues, congrega a pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vías de santificación. Pablo VI, el Papa, lo dijo: la Iglesia es pues santa aunque abarque en su seno pecadores, porque ella no goza de otra vida que de la vida de la gracia. Sus miembros, ciertamente, si se alimentan de esta vida, se santifican. Si se apartan de ella, contraen pecados y manchas del alma, que impiden que la santidad de ella se difunda radiante. Por lo que se aflige y se hace por penitencia por aquellos pecados, teniendo poder de librar de ellos a sus hijos por la sangre de Cristo y el don del Espíritu Santo. Anita María, este es un numeral grande. Adelante, por favor. Bueno, sí, es un numeral grande que leyéndolo lo ha dicho todo. Entonces, podemos coger gran parte de esta vivencia, la vamos a encontrar en la palabra de Dios, lo que debemos hacer en nuestra iglesia. Nos habla de Jesús, de este Cristo, que es difícil entender, porque nos dice el catecismo, mientras que Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado. Y si esta partecita nada más nos ponemos a nosotros, cada uno frente a un espejo, qué difícil va a resultar decir que somos santos, inocentes, que no tenemos manchas, que no conocemos el pecado, porque, pues, por mi parte, al inicio de una persona que tal vez no vive muy cercana a la iglesia, piensa eso, ¿no? Y muchos conocemos: yo no robo, yo no mato, no he sido infiel a mi esposa o a mi esposo, pero va mucho más allá de eso, ¿no? El hecho de decir yo no robo y no mato y estoy cayendo en pecado de soberbia. Entonces, sí es complicado, pero la riqueza de este numeral es esta partecita que les decía al inicio. Recordemos esto, que Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado. Y el catecismo dice, vino a expiar los pecados del pueblo, es decir, mis pecados. Y cada uno debería pensar eso, mis pecados. Entonces, ¿quiere decir que tengo pecados? Sí, tengo pecados, a pesar que no lo vean. Por ahí, a veces hay personas que casi se les podría decir don santo o doña santa, porque a veces tenemos equivocado el criterio de pecado, que más adelante
lo verán en el catecismo, no voy a entrar mucho en eso, pero nos dice que esta iglesia santa, miren, esta iglesia santa que es el tema central, ¿qué hace esta iglesia santa? Igual que Jesús, abraza en su seno a los pecadores. Y alguien me decía la semana pasada que estamos dando un curso nuevo sobre mandamientos que hemos iniciado, y me decía, pero yo no creo que sea tan pecadora. Le digo, no, es que no tiene que contarnos a nosotros, tiene que hacer un buen examen, ver su vida y acercarse al Señor. Entonces, volviendo a esto de la iglesia abraza a los pecadores. Entonces, como mencioné antes, si hay un ladrón, la iglesia le abraza a ese ladrón. Es un pecador. ¿Y qué espera la iglesia? Con la ayuda de Dios que cambie, que se convierta. A ese asesino, que cambie, que se convierta. ¿Cómo lo va a hacer? Pues Jesús ya lo hizo. Y eso todavía no hemos entendido, ese es un misterio. Entonces, falta un caminar de ayudar en esta misión a evangelizar, para que nosotros principalmente cambiemos, cada uno de nosotros se salva. Es bonito cuando alguien me dice, Ana María, usted está más cerca a Dios, usted rece por mí. Digo, está bien, y rezo, pero usted también ayúdese. Entonces, esa es la riqueza de la iglesia santa, ¿no? Entonces nos dice es a la vez santa y siempre necesitada de purificación. Miren esta riqueza, aquí está la respuesta a aquellas personas que dicen, no, tal persona ya no tiene perdón. Es que necesita el perdón, pero no sabe dónde encontrar. Entonces, todos hemos sido purificados de alguna manera, comenzando por el bautismo. Es una forma de purificación del pecado original. Y luego nos dice, busca sin cesar la conversión y la renovación, lo que les decía. Esa persona, ese esposo, esa esposa, ese padrecito que no me puede ver, porque también me han dicho eso, que necesita posiblemente oración, purificación, sanación, conversión. Entonces, en esa iglesia santa, la misión de la iglesia santa es eso, ayudarnos en la conversión, ayudarnos en la sanación, ayudarnos en la liberación y en pocos casos, poquísimos casos, ayudarnos haciéndonos un exorcismo. A ratos, los papitos, no sé si Juanito en la catequesis se ha encontrado y le dice, hermanito Juan, es que mi hijito necesita un exorcismo. Entonces, pensamos que el comportamiento de un adolescente está poseído. Son muy pocos los casos, ¿no? Y para eso están los sacerdotes encargados. Y el catecismo continúa, esto que estamos viendo al inicio, ¿no? Es de documento que está en el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, ¿no? Que quiere decir esta luz, esta iluminación de los pueblos, de las naciones. Es un documento extenso y muy bonito también, donde nos habla y nos desarrolla este tema grande que es la iglesia. Pero de todos los miembros de la iglesia, incluso, miren hermanos esto, precioso, incluso sus ministros deben reconocerse pecadores. Esto es para meditar. Como decía también antes, ¿un sacerdote es pecador? Sí. Es humano, necesita ayuda. Tomo un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, ¿necesita conversión? Sí. ¿Un obispo está en conversión? Sí. ¿El Papa está en conversión? Claro que sí. Y lo importante, con humildad, reconocernos pecadores. ¿Que va a estar el mal? Nos dice aquí, en todos la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio. Hermanos, ¿tenemos nosotros todavía cizaña?
Alguien decía, estos cizañosos. No sé si sea una palabra adecuada, pero decir que yo pongo cizaña, a mí me da miedito, ¿no? Hablé mal de la vecina, sin ser, ya pusiste cizaña. Hablé mal del obispo, hablé mal, no sé, un sacerdote puede decir, es que este obispo, no sabes qué hay atrás de, ¿no? Si hay una corrección fraterna, qué mejor, un sacerdote o entre sacerdotes también. Entonces, nos falta todavía caminar y darnos cuenta, ¿no? De esta Iglesia Santa que trabaja en silencio. Tenemos la semilla del Evangelio en nuestra vida, sí, pero eso tiene que crecer. Y nos dice, con buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos. Es decir, hasta el último segundo de mi vida yo voy a tener cizaña y la semilla del Evangelio. Entonces, ¿yo de qué me alimento? Tengo que escoger y pedirle a Dios la gracia. Nos habla de una gracia. Esa es la gracia a través de la cual el Espíritu Santo nos ayuda en la conversión. Hermanos, solos no podemos. Nadie ha podido. Y les voy a decir algo más. ¿Jesús pudo solo en la cruz? No pudo. Necesitó ayuda. Incluso sintió como hombre en su carne el dolor, sí, y dijo a su papá Dios, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, ¿cuántas veces hemos sentido eso? Como Jesús. ¿Por qué me has abandonado? Juanito compartía algo antes de la grabación de un compañero que está así, o sea, sin saber qué hacer, se acabó la vida tal vez. Entonces hay que darle ánimo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Hay mucha gente que se cierra. Pero la Iglesia Santa está para eso, para acoger. ¿Hemos fallado? Sí. ¿Como iglesia nos hemos equivocado? Sí. ¿Nos seguimos equivocando? También. Pero con la ayuda de Dios, ayudemos al que necesita. Ayudemos al campesino. Ayudemos a todos los hermanos que formamos la iglesia o no. Porque hay hermanos que tal vez no son católicos. Pero nuestra misión es ayudar a toda criatura de Dios. Entonces, esta Iglesia Santa nos congrega. ¿A quiénes? A los pecadores. ¿Por qué vamos a misa? Porque necesito de Dios, porque soy pecador, porque necesito botar los pecados, necesito sacar esa basura que está dentro de mí. ¿Y quién me ayuda? Jesús. Entonces, ¿estamos en un camino de santificación? Sí. Yo sugiero no poner a ninguno de nosotros en ningún altar, porque nos podemos caer de ese altar y se acabó la santidad. Entonces, en este caminar más bien, que esta iglesia es santa, orar un poquito más de lo que hacemos, dar gracias a Dios por la vida, para poder caminar con el Señor, alimentarnos de Él, santificarnos, glorificarle a Él, que nuestra alma, tal vez manchada, con esta oración, con un buen consejo, me ayude a cambiar y posteriormente encontrar la salvación, porque nos salvamos a través de la iglesia, con Jesús y obviamente con el Espíritu Santo. Perfecto, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Alexa. Por andar en el consumo del alcohol terminé en una cama del hospital ya que por mi inconsciencia me contagié de COVID, a lo cual las dolencias fueron demasiado fuertes en mi cuerpo y tuve que pedir auxilio. Mi manera de beber me llevó a eso. El día de hoy yo le pediría a la comunidad en sí de que se dé cuenta de que andar bebiendo en una calle no es seguro de nada. Amigos, nuevamente con ustedes, continuando con su programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada de hoy, la hermana Ana María Lana Soto, administradora del Hogar de Oración Emaús en Quito,
nos está ayudando con el tema del catecismo. La Iglesia es santa, en su segunda parte, numerales 827 a 829. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. El siguiente numeral, el 828, dice: al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia. En efecto, la santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero. Qué bonito numeral. Adelante, Anita. Ayúdenos con sus comentarios y explicaciones. Gracias, Juanito. Bueno, todo este tema de la Iglesia es una riqueza, ¿no? Que creo que se debería dar, tal vez en una forma resumida, a lo que es la Iglesia, por ejemplo, en la catequesis, para poder entenderla y no acabarla, como a veces hemos hablado, y tal vez alguno de nosotros mismo, antes de nuestra conversión, tal vez hablaba mal de la Iglesia, y estábamos hablando mal de nosotros mismos, sin saber que somos Iglesia. Bien, entonces es curioso este numeral porque nos dice al canonizar a ciertos fieles. Cuando yo leo esto digo, canonizar, ¿qué será canonizar? Y a ciertos fieles, ¿y por qué no a todos? Y nos dice el catecismo, es decir, al proclamar solemnemente que sus fieles han practicado heroicamente las virtudes. Y si yo me quedo en virtudes, ¿qué virtudes? Alguien diría, yo también soy una mujer virtuosa. Entonces, dependiendo el sentido que lo tenga, ¿no? Y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios. En la Iglesia conocemos que tenemos los santos, a eso se refiere, ¿no? La Iglesia ha declarado, mediante el Vaticano, hay una congregación para los santos en Roma, el Vaticano, donde se hacen estudios a minuciosidad sobre las personas que ahora conocemos como santos. Una vez que la Iglesia dice, sí, esta persona ha sido fiel al amor de Dios, fiel a la caridad, a sus virtudes, fe, esperanza y caridad, han sido fieles a Dios, hombres y mujeres de oración, de diferentes vocaciones, han vivido en gracia de Dios, igual confesándose, regresando. Es importante, creo, Juanito y hermanos, explicar que para llegar a ser santo, o como lo dice, ¿no?, a canonizar a una persona, hay unos pasos, los voy a mencionar brevemente para conocimiento de los que escuchan y los que ven. Entonces, en la Iglesia, una persona puede llegar a ser santa como tal, previo, como les indico, este estudio que se hace, es un grupo de personas que lo hacen, y la Iglesia le declara primero siervo de Dios. Entonces, si alguna vez ustedes encuentran en alguna lectura o un padrecito, el obispo les dice es siervo de Dios, es decir, que es una persona que está en proceso de calificación, podríamos decir, para luego ser denominada venerable. Cuando ya se le denomina venerable, quiere decir que se puede orar, que se le puede pedir algo
Es decir, es digna de veneración, es digna de cariño, ¿no? También aparece esta palabra. Y luego se sigue este proceso donde el Vaticano le puede decir, ya es beato o beata. En el Ecuador tenemos un caso concreto, está en espera. Entonces, ahora, estos procesos, por ejemplo, para ser beato, ¿qué se necesita? Como esta persona, este beato, es intercesor ante Dios, a través de esa intercesión, haber conseguido un milagro de Dios por intercesión de este beato. Entonces, ahí la iglesia le dice es beato, ¿no? Ahora, para llegar a ser santo, a la canonización, se necesita otro milagro, un segundo milagro, donde por intercesión, porque se ha hecho oración, ejemplo, se sanó una niña sin explicación alguna, ¿no? Entonces, en este grupo hay una comisión, por ejemplo, hay doctores, hay psicólogos que van haciendo el estudio, o como en el caso de una beata que tenemos aquí en Ecuador, todavía no hace el milagro, entonces está en espera. A veces ya se presenta, y quien presenta es el obispo, ¿no? El obispo lleva al Vaticano, se hace el estudio y le dicen, señor obispo, no, esa sanación o lo que pasó no es milagro. Entonces, no se le canoniza. Entonces, así brevemente indico cómo es esto, ¿no? Porque si al canonizar a ciertos fieles se refiere a eso, a subir al libro donde están los santos, los beatos, los siervos, los venerables. Entonces, son procesos, ¿no?, que tiene la iglesia. Entonces, el tema es que nosotros también tenemos esa oportunidad. No digo que vamos a ser santos, pero sí hacer ese camino, como nos dice el catecismo, con la gracia de Dios, a ser fiel a Él. Eso es lo que nos dice el catecismo, ¿no? Con esa gracia de Dios, serle fiel. Solos no podemos. Entonces, esta iglesia santa reconoce el poder del Espíritu Santo. Eso es importante. Y nos dice, y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos y ejemplo. Entonces yo recomiendo, queridos hermanos, ver una película de un santo, ahora que es mucho más fácil, escuchar, leer un libro. En la catequesis se puede hablar un poquito de los santos, a los niños, ¿cómo te llamas, José? Vamos a ver quién es José. ¿Te llamas Luis? Vamos a ver quién fue San Luis. Y así vamos conociendo nuestra iglesia y cómo en estas personas también Dios obró. Luego nos dice el catecismo, los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en nuestra iglesia. Es decir, son los ejemplos a seguir. Y van a ver, en el caso de Juanito, que es papá, debió haber leído ya mínimo unos 100 santos, entonces le ayudaron a ser mejor papá, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo actuaba un papá? Entonces, esta santidad de la iglesia es una forma, como nos dice el catecismo aquí, es un secreto manantial, como les decía. Tenemos un manantial donde alimentarnos, es la iglesia. Debemos acudir a la iglesia para alimentarnos, para beber, para comer la palabra de Dios y comer a Jesús, ¿no? El cuerpo y la sangre de Jesús. Y luego es bonito al final, como bien mencionó Juanito, dice, es la medida infalible. ¿A qué se refiere? Si ya la iglesia tiene la enseñanza, el conocimiento apostólico, el conocimiento de lo que nos dejó Jesús, ¿qué buscamos afuera? Es que vi un video en YouTube. Sí, pero es que no es real. Pero es que decía un TikToker para los muchachos, ¿no? Que decía esto de la iglesia. No, el catecismo, la iglesia ya es fiel a la palabra de Dios, nos ayuda a entender
Entonces, confiemos y pensemos que la iglesia es la familia de Jesús. Nosotros somos su familia. Entonces, la iglesia es esa familia de Jesús en el mundo. Y la iglesia también es un sacramento, es decir, es algo sagrado. No podemos hablar mal de la iglesia, porque si hacemos eso, hermanos, caemos en pecado, que puede ser pecado venial o pecado grave. Perfecto. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí, me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, nuevamente con ustedes, continuando con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestra invitada, la hermana Ana María Lana Soto, administradora del Hogar de Oración Emaús en Quito, nos está ayudando con el tema La Iglesia es Santa, numerales 827 al 829. El último numeral del Catecismo dice lo siguiente: la Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección, sin mancha ni arruga. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso dirigen sus ojos a María. En ella, la Iglesia es ya enteramente santa. Adelante, Anita, por favor. Gracias, Juanito. Bien, Juanito me decía, ya tenemos el numeral y este está chiquito. Le digo, visiblemente sí, pero hablar de la Santísima Virgen María es todo un tratado de Mariología. Y aquí la Iglesia, en el Catecismo, nos ponen 4 líneas, que poquito a poquito en el mismo Catecismo se irá hablando de la Santísima Virgen María. Pues Madre de Jesús, que es lo que todos sabemos y conocemos, y por eso es Madre nuestra también. Entonces, yo quisiera un poquito que se fijen, y nos dice el numeral, la Iglesia en la Santísima Virgen. En la Iglesia, hermanos, se le menciona a la Madre de Jesús como Santísima. Estamos hablando de una iglesia santa. María, la mamá de Jesús, fue santa, claro, porque así fue criada por sus papás. Entonces podemos tomar esta parte humana nada más de quienes influyen en tener hijos santos o no, papá y mamá, con la ayuda de Dios. Eso sí, con la ayuda de Dios. Entonces, ¿cómo debemos criar a los hijos, a los sobrinos? Pues santos. ¿No es fácil? No es fácil. ¿El mundo me ayuda? No, el mundo no me ayuda. El mundo le da a un niño de 3 años a través de papá o mamá el celular y lo deja ahí que juegue. Y nos quedamos tranquilos. No estamos obrando bien. No es lo correcto. Volviendo a esto, la Iglesia en la Santísima Virgen María, hermanos, en lo posible, cuando nos refiramos a la Madre de Jesús, deberíamos decir Santísima Virgen María. No la María, suena terrible, ¿cuál María? Entonces, la Iglesia nos enseña esto, ¿no? La Santísima Virgen María llegó, dice el Catecismo, ya a la perfección sin mancha ni arruga. ¿Por qué?
¿Dónde se formó la Santísima Virgen María? En la iglesia. Acuérdense, nos dicen, ¿no? Que iba al templo. Iría al templo a jugar. Tal vez cuando era niña, sí, también niña, normal, jugaba, pero se sentía atraída por Dios. Es decir, iba a orar, aprendía a orar, veía que oraban y ella también oraba. Entonces, dice, llegó a la perfección. Había que perfeccionarle algo. No, ya llegó a la perfección. ¿En dónde? En la iglesia. Entonces, esa perfección hace que no tenga sin mancha ni arruga. Obviamente fue concebida así, pero su vida fue en el sentido de vivir esta santificación. Ahora vamos a nosotros. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Hermanos, la iglesia es clarísima. ¿Tengo pecados? Sí. ¿Tengo que esforzarme para vencer el pecado? Sí. Yo también, todos luchamos. Si caemos, a levantarse. Pero ¿qué nos dice el catecismo? El catecismo, hermano, sabe, la iglesia sabe que caemos. Entonces, ojo, implica un esfuerzo. Y un esfuerzo no es fácil. Subir una montaña, ir a una procesión y me dicen que me voy a Baños y tengo la caminata, es esfuerzo. Y me voy al Cisne, es un esfuerzo. Y me voy no sé, me voy, la ventaja en la diócesis de La Tacunga, del santuario Nuestra Señora del Salto a la catedral, no hay mucha distancia, realmente estamos cerca, pero el caminar, pensando que soy joven y puedo caminar, pero para una persona que ya sus rodillas le duelen, a una persona de una edad de 75, 80 años que no avanza a caminar, ir desde el santuario a la catedral es difícil, ya me cuesta. Pues dependiendo con qué ojos veamos. Entonces, abajo nos dice luego el catecismo, ¿no? Por eso dirige sus ojos a María, a la Santísima Virgen María. Lumen Gentium 65. Nos habla de la misión apostólica de la iglesia. Entonces, ¿la iglesia tiene misión? Sí. ¿Nosotros somos iglesia? Sí. ¿Tenemos misión? Sí. La misión de la iglesia es ayudarnos en la salvación de nuestra alma. Aquí voy a hablar algo que tal vez unos estarán de acuerdo, otros no, pero la misión de la iglesia, dice también el concilio, el derecho canónico, que la misión de la iglesia es salvar almas. No es hacer escuelas católicas, comedores, centros de salud, etcétera. Eso es propio de un gobierno. Como el gobierno no atiende bien, no se da abasto, no alcanza, la iglesia ha tenido que ocuparse también de esto, que está bien mientras tengamos el fin y el centro en su lugar. Entonces está nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para darnos cuenta de esta misión que tiene la iglesia. Es una iglesia misionera, es una iglesia misionera, es una iglesia apostólica. Y en esta misión apostólica, pues tenemos los apóstoles, los obispos en la actualidad que tienen que ayudarnos a conseguir esta santidad. Entonces, terminando ya nos dice, por eso dirigen sus ojos a María. ¿Por qué nosotros acudimos a la Santísima Virgen María? Porque ella sabe cómo vivir en santidad y sabe lo que nosotros necesitamos. En ella la iglesia es ya enteramente santa. Entonces todos, hermanos, estamos llamados a ser santos como nuestra iglesia es santa y nosotros también debemos buscar esa santidad, esa conversión. Perfecto, muchas gracias.
Amigos, estamos en la parte final de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestro saludo respetuoso a toda la audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Un saludo para todos ellos. Un saludo en especial a quienes trabajan en el hogar de oración Emaús, a los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Estamos muy agradecidos, Anita María, por haber aceptado donarnos un tiempo de su valioso tiempo para conversar sobre este importante tema del catecismo. No queremos irnos sin escuchar, pues, un mensaje final. Gracias, Juanito. Pues yo, hermanos, agradecerles, mantengámonos en oración, donde nos escuchemos, donde nos veamos. Oremos también por Juanito, que hace este programa con la ayuda, sí, del obispo también, que aprueba, el sacerdote también, Padrecito Guido, y pues todos los que puedan ayudar en la radio también. Sigamos siendo agentes de servicio, pongamos todo nuestro conocimiento, nuestro ser al servicio de la Santa Iglesia de Dios, que eso es lo importante, y no nos olvidemos que nos salvamos a través de nuestra Iglesia. Perfecto, muchas gracias. Una última inquietud. Si algún grupo religioso, algún grupo de personas, una comunidad quiere hacer un retiro o quiere tener una capacitación con el hogar de oración Emaús, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, simplemente llamarnos, si alguien desea, o si, no sé si les puedo dar el número de teléfono, o para los que están en Latacunga, Monseñor Giovanni Paz, le piden el número de teléfono y nos encuentran, porque a veces así pregunto, ¿y quién les dio mi número? Dice Monseñor Giovanni. Digo, Dios le pague, Monseñor Giovanni. Yo estoy contenta, es un apóstol preocupado por su diócesis, con sus fallas tal vez también, con sus debilidades, pero está haciendo un buen trabajo y no es por quedar bien con él, yo lo veo y lo vivo. Es un pastor que va a las parroquias y se queda viviendo una semana, donde hace lo que puede, lo que el Señor le inspira. Oremos por él, oremos por los obispos, por los sacerdotes, oremos por nuestro Papa, oremos por nosotros. Entonces, si desean, pues les doy el número, es del 099-99-41813. O comuníquense con Juanito, también tal vez nos puede ayudar. Y bienvenidos los que deseen, o si me solicitan poder ir a la parroquia o a alguna ciudad, pues estamos dispuestos a ello. También tenemos nuestro equipo de trabajo de misioneros. Perfecto, muchísimas gracias. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos volveremos a ver el próximo sábado con un nuevo tema y un nuevo invitado. Muchas gracias, Anita María. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Dios les bendiga. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.